Y estamos con Claudia Reilich para conocer noticias que nos llegan del exterior. Minuto a minuto aumenta el número de víctimas fatales en este nuevo accidente ferroviario que se produce en Argentina. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes. Así es una nueva tragedia ferroviaria que enluta a Argentina. Los medios trasandinos ya hablan de al menos 40 muertos y 550 heridos después del descarrilamiento de un tren en Buenos Aires ocurrido esta mañana. Estas imágenes corresponden a los minutos inmediatamente posteriores al impacto y fueron grabadas por un aficionado que se encontraba en la estación. En ellas se puede apreciar la confusión y los gritos de desesperación de quienes presenciaron el accidente. Además, según consignan los medios trasandinos, otras 30 personas aún se encuentran atrapadas entre los fierros retorcidos de la máquina. Según datos preliminares, en el tren de la línea Sarmiento viajaban más de 1000 pasajeros, quienes vieron con horror que el convoy no pudo frenar y chocó contra el andén de la estación. Al lugar del incidente llegaron efectivos de la Policía Federal y unas 20 ambulancias que no daban abasto con la gran cantidad de lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía, Durán y Rivadavia. Escuchemos el relato de los primeros reporteros que llegaron a cubrir el accidente. Hay heridos en todo el andén, se ve gente con piernas ensangrentadas, con la cara golpeada, gente que se toma la cabeza, que todavía no fue asistida más que un vaso de agua, porque lo fueron separando en sectores por la gente más golpeada y la de mayor y menor gravedad. Esta no es la primera tragedia de este tipo en Argentina. Solo el año pasado hubo 4 accidentes ferroviarios que dejaron un triste saldo con más de 20 muertos y centenares de heridos. Uno de los más graves ocurrió el 13 de septiembre de 2011, cuando fallecieron 11 personas por el choque entre 2 trenes y un autobús. En noviembre, otro tren de carga impactó a un bus con 40 estudiantes, de las cuales 5 perdieron la vida junto a 2 profesoras. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente de hoy, pero algunos testigos señalaron que el tren venía sin frenos desde hacía varios kilómetros. Y viajamos a Venezuela porque pese a que ayer varios personeros del gobierno desmintieron que el presidente Hugo Chávez hubiera viajado a Cuba, el mismo mandatario confirmó que sí se realizó nuevos exámenes en la isla. Los estudios médicos detectaron una lesión en el mismo sitio donde le fue extirpado un tumor cancerígeno en junio de 2011. Esto obligará a que sea sometido a una nueva operación. Escuchemos las palabras del mandatario. En verdad, en el examen en La Habana se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. Es una lesión pequeña, de cerca de 2 centímetros de diámetro, muy claramente visible. Eso obliga a extraer esa lesión y eso obliga a una nueva intervención quirúrgica. Los exámenes rigurosamente hechos en La Habana indican que no tengo metástasis en ninguna parte. Bueno, y en Siria 2 reporteros extranjeros murieron en medio de nuevas ofensivas del ejército en la ciudad de Homs. Los fallecidos son la estadounidense Mary Colvin, que trabajaba para el dominical Sundance Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de la revista Paris Match. Según activistas, los trabajadores fallecieron después que un proyectil alcanzó una casa que la prensa internacional había improvisado como centro de operaciones en el barrio de Baba Amro. El ataque se produce poco después de que Estados Unidos advirtiera posibles medidas adicionales contra Siria si el presidente Bashar al-Assad no pone fin a la represión, que solo ayer dejó un saldo de 40 muertos en Homs. Y al menos 7 personas resultaron muertas y otras 35 heridas durante nuevas protestas contra Estados Unidos en Afganistán. Medio millar de afganos salieron a las calles de Kabul y Jalalabad por la quema de ejemplares del Corán hechas por militares norteamericanos. Pese a que el alto mando del ejército estadounidense pidió perdón por este error, los manifestantes gritaban consignas de muerte a Estados Unidos cerca del Parlamento y alrededor de las instalaciones de la Fuerza Internacional de la OTAN, donde fueron repelidos por la policía afgana. La indignación surgió cuando la población se enteró que la noche del lunes, ejemplares del libro sagrado islámico fueron incinerados en la base norteamericana de Bagram.
Y violentos disturbios empañaron las celebraciones del Carnaval de Brasil en la ciudad de Sao Paulo. La confusión comenzó en plena premiación de las competencias de samba cuando la escuela Mocidade iba a ser premiada como la ganadora. En ese momento, un hincha de la escuela Imperio de Casa Verde invadió la zona donde se hallaban los jurados, se apoderó de un puñado de sobres y destrozó los documentos. Luego, otros hinchas de varias escuelas enfurecidos lanzaron sillas de plástico obligando a la policía a intervenir. El conflicto terminó con un enorme carro alegórico quemado, barricadas, serios daños en los muros del Sambódromo y varios detenidos. Bueno, y pasados los 65 años de edad, muchos dejan de trabajar y organizan la merecida jubilación, pero no es el caso de esta abuelita, que precisamente a los 67 años comenzó a trabajar como mensajera en un hospital. Ella es Dory, una anciana que a sus 105 años sigue trabajando repartiendo el correo en el Hospital Regional de Hollywood. Es el personaje más popular del recinto y es que una historia como la suya no se conoce todos los días. Ha sobrevivido a 2 maridos, 7 hermanos y un cáncer. Su receta para tal longevidad, según ella, es no comer mucha grasa, reír siempre y no dejar un día sin comer una deliciosa galleta. Por lo menos a ella le funciona esta receta. Y aunque parezca insólito, en Colombia están entrenando ratas para que se conviertan en expertas detectoras de bombas. Esto se debe a su poderoso olfato, tanto o más potente que el de los perros, y también a su liviano peso. Pero no todo es tan perfecto, ya que estos no muy queridos animalitos son bastante miedosos, de modo que su exhaustivo entrenamiento, que dura varios años, está enfocado en hacerlas perder el temor a sus depredadores para que trabajen en zonas abiertas. La guerrilla de las FARC ha incrementado el número de artefactos explosivos que instalan en el último tiempo como parte de su nueva estrategia de combate, de modo que el entrenamiento de estas ratas será de gran ayuda. Y en toda una sensación se convirtió la exhibición de la Mona Lisa gemela en el Museo del Prado, en España. Cientos de personas se agolparon en el lugar después de que ayer se abriera al público la sala que alberga la imagen restaurada de la Gioconda, que según los expertos fue pintada por un discípulo de Da Vinci en la misma época que fue creada la original, ya hace 5 siglos. Esta obra es tan enigmática como la pintada por Da Vinci, pues ha generado un sinfín de preguntas como ¿quién la pintó? ¿Cuándo? ¿Cómo llegó a España? ¿O quién y por qué cubrió el delicado paisaje del fondo con óleo negro? Mientras se buscan respuestas, los españoles podrán admirar la pintura hasta el próximo 29 de marzo, fecha en que viajará a París para una exposición dedicada a Leonardo. Bueno, y hay personas que tienen suerte y hay otras que tienen buenos reflejos, pero al parecer este joven tiene un poco de las dos, porque estuvo a centímetros de la muerte. Fue en una esquina de una calle en Rusia donde un adolescente de 14 años esperaba a su novia. A sus espaldas, una acelerada camioneta negra se dirigió a la acera después de un choque con un automóvil blanco. Justo a tiempo el joven se dio cuenta y alcanzó a dar unos pequeños pasos hacia atrás para evitar ser arrollado. El rápido movimiento le salvó la vida y posiblemente le permitirá contar la increíble anécdota a sus hijos. Con estas imágenes terminamos el resumen internacional, Mari. Impresionante. Muchas gracias, Claudia.